Muy buenas horas, estimados usuarios. El tema que vamos a tratar hoy es la pirámide de prevención, basada en las etapas de la prevención en tiempos del coronavirus o del COVID-19. Soy el ingeniero Godofredo Vigil Saavedra, especialista en gestión del riesgo de desastres. Esta presentación está basada en el audio del médico chileno Enrique Guau. Esta pirámide de prevención fue dada a conocer por el diario La Tercera de Chile hace un par de días. El doctor Enrique Guau, que ha sido ampliamente publicitado por este diario chileno La Tercera, indica que es un médico cirujano de 19 años de trabajo en la clínica Santa María. Esta clínica Santa María es una clínica chilena que se ubica en el centro de Chile, en la región metropolitana de nuestro vecino país. Esta es la pirámide de la prevención que se ha dado publicidad y que vamos a desarrollar en esta presentación, basada en 4 niveles o pisos, en cuya base nosotros encontramos lo que se ha definido como el modo coronavirus de vivir. En el segundo nivel, lo que se ha definido como la cuarentena voluntaria. En el tercer nivel, la cuarentena total obligatoria. Y en la cima o cúspide, la cuarentena sanitaria obligatoria. Estos 4 niveles de actuación frente a esta pandemia implica una gradualidad en la medida que se van conociendo, que se va profundizando la enfermedad, y al llegar al pico evidentemente va a haber un descenso y este va a estar definido en el tiempo y en la forma en cómo se van aplicando cada una de las acciones en cada uno de estos pisos, como vamos a ver a continuación. En la base de toda edificación, de toda estructura y también de los procesos sociales y en este caso de los procesos de prevención frente al coronavirus, estas actividades que se encuentran en la base tienen que ser asumidas de modo firme, de modo desarrollado y aplicado por toda la población. Un conjunto de medidas como el distanciamiento social. Sabemos por la experiencia, la amarga experiencia de países europeos y hermanos de América y del mundo, de que no han logrado desarrollar y aplicar este distanciamiento social y la enfermedad ha crecido enormemente. Sabemos que el virus no se transporta solo, es el ser humano el que transporta el virus hacia otro ser humano. Por tanto, el distanciamiento social establecido o más o menos en 2 metros con la finalidad de que no se pueda transportar hacia otra persona, ya sea con el estornudo, ya sea al hablar, ya sea al transportar, dar la mano, etc. Y es una de las primeras medidas para lograr que no se transmita el virus hacia otra persona. Otra de las medidas es el lavado de manos permanente. Este lavado de manos, que ya en epidemias anteriores en el Perú y en el mundo han demostrado que en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud logran reducir entre 30 y 40% de las enfermedades y de los contagios. Entonces es una medida muy interesante, muy importante que se tiene que tomar en cuenta. El uso de la mascarilla fuera de la casa es otra de las medidas de necesidad e importancia de convertirlas en nuestro modo de vida. Y se señala que es modo de vivir porque estas 3 medidas, fundamentalmente estas 3 medidas, deben incorporarse a nuestras actividades diarias. Para todo lo que nosotros desarrollemos deben ser esenciales incorporar estas medidas. ¿Quiénes lo aplicarán? Lo aplicarán todas las personas y será una actividad o medidas que son de carácter permanente. ¿Cuánto puede durar? Varios meses, porque el virus no se va a eliminar una vez que se levanten las restricciones que se tienen, sino que va a bajar
con estas medidas que se están dictando su transmisión y no va a haber más casos, pero el virus va a seguir viviendo entre nosotros y vamos a tener que aplicar estas medidas en forma permanente. No debemos dejar de tener presente que esta base de esta pirámide está ligada a todos los escalones superiores, constituyéndose en una pirámide completa. En el segundo escalón tenemos la cuarentena voluntaria. Esta cuarentena voluntaria está planteada con las medidas de aislamiento. Este aislamiento será aplicado a un sector de la población que se define como los adultos mayores. Aquellas personas más de 65 años, se consideró yo. En otros países considera mayores de 75 años, pero toda persona adulta mayor ya está considerada como una población de riesgo. Otros en las cuales se aplicarán otro sector serán los pacientes crónicos o inmunocomprometidos. Estas medidas que se aplicarán a estos sectores principalmente tienen carácter permanente y muy estricto. Esto es importante reforzar porque a nivel de todos los países se está encontrando que sobre estos dos sectores el grado de afectación tiene un 80% de mortalidad. De modo que en la población de adultos mayores y de pacientes crónicos hay una alta mortalidad y es por eso que se recomienda que este sector de población se desarrolle en cuarentena voluntaria. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en el segundo nivel. Sin dejar de tener en cuenta y de visualizar la pirámide completa, ahora vemos el tercer nivel. En el tercer nivel de cuarentena total obligatoria, vamos a ver que se aplicarán medidas como el aislamiento total de la población. ¿A quiénes se aplicará? A todos los ciudadanos. Y tiene un carácter dinámico y es más efectiva para disminuir los contagios. Aquí ya estamos hablando de un aislamiento obligatorio. Y decimos que tiene carácter dinámico porque esta cuarentena total obligatoria será de menor tiempo si se cumplen con firmeza las acciones indicadas en los escalones 1 y 2 vistos anteriormente. Y será de mayor tiempo si no se cumplen con firmeza las acciones indicadas en los escalones 1 y 2. ¿Qué significa? En el escalón 2, medidas de aislamiento para los adultos mayores y pacientes crónicos de carácter permanente y muy estricto. ¿Por qué? Porque hay un 80%, un alto porcentaje de mortalidad en estos sectores. Y en el nivel 1, el modo coronavirus, o sea, la forma en que nosotros incorporamos a nuestra vida diaria de forma permanente, de forma constante en todas las personas, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de la mascarilla fuera de la casa. Sin dejar de tener en cuenta la pirámide completa para que nosotros podamos constantemente estar ubicándonos cuáles son todas las medidas que se aplican, vemos el último escalón que es la cuarentena sanitaria obligatoria. Las medidas aquí son de aislamiento total, seguimiento de casos y se aplicarán a las personas contagiadas por coronavirus, a los contactos estrechos de estos contagiados con los pacientes y los pacientes que vuelven de zonas de alto riesgo. Aquí es importante indicar que un paciente o una persona contagiada por coronavirus, podemos decir, asumiendo que pueden contagiar como mínimo a unas 3 personas inmediatamente en un primer día, estas 3 personas, asumiendo que pueden contagiar a 3 personas cada uno, en un segundo día puede elevarse a 9. En un tercer día, estas 9 personas
pueden contagiar cada una a 3 personas y se convierten en 27 contagiados. Evidentemente, si nosotros seguimos colocando estas figuras acá, no van a alcanzar en esta pantalla, pero podemos proyectar en el cuarto día 81. Estas 81 contagiando a 3 personas, en el quinto día serían 243. En el sexto día, estas 243 personas contagiando solo a 3 personas cada uno serían 729. En el séptimo día serían 2187 y así en crecimiento. Es decir, resumiendo, una persona, solamente una persona, en una semana de 3 contactos contagiados, una sola persona puede contagiar a más de 2.000 personas. Imagínense una cantidad, no una, sino varias personas que van contagiando y va creciendo. Esto es lo que se llama el crecimiento exponencial. Entonces, por ello es que en este nivel se da la cuarentena sanitaria obligatoria para los contagiados por coronavirus, para los contactos de estos contagiados y para los pacientes que vuelven de zonas de alto riesgo. El carácter aquí es obligatorio. Y el no cumplimiento de estas medidas en otros países constituye un delito. Acá evidentemente podría constituir un delito porque, conociendo que están contagiados, que tienen la enfermedad, que tienen el virus, entonces están exponiendo la seguridad y la salud de todas las personas con las cuales se relacionen. La pirámide de prevención, entonces, haciendo una recapitulación, tiene como base el modo coronavirus de vivir, que hemos dicho que es el conjunto de medidas que debemos incorporar ya sí o sí en nuestra vida diaria, en todas nuestras actividades que desarrollemos en el futuro. También está considerada por la cuarentena voluntaria, que va dirigida a aislar para proteger a nuestra población vulnerable, que son las personas de la tercera edad y las personas con problemas de enfermedades crónicas. Estos dos niveles son niveles que la población debe asumir, que nosotros debemos considerar ya en nuestra... Si estas dos actividades las hacemos con fuerza, las hacemos con vigor, entonces el tercer escalón, que es la cuarentena total obligatoria, va a ser en menor tiempo. Lo que tenemos ahora en nuestro país, en el Perú, es que desde el 16 de marzo estamos en cuarentena total obligatoria. Hasta el 12 de abril debió terminar. Pero como no hemos desarrollado y aplicado el escalón 1 ni el escalón 2 de forma adecuada, con fuerza y con firmeza, y aún hoy en día estamos viendo que la población no está asumiendo con la responsabilidad del caso estos dos escalones, entonces el gobierno se ha visto obligado a ampliar la cuarentena total obligatoria hasta el 26 de abril. Ojo, que si en los días sucesivos, en las semanas sucesivas, nuestra población, cada uno de nosotros, usted que me escucha, no desarrollamos el modo coronavirus de vivir adecuadamente, con fuerza, con firmeza, es decir, no aplicamos el aislamiento de 2 metros, no aplicamos el lavado de manos y no desarrollamos eso como parte de nuestras actividades obligatorias, personales, como salir también con la mascarilla, y no protegemos aislando a estos segmento vulnerable de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, entonces al fallar estos dos escalones, la cuarentena va a ser total, va a ser obligatoria y va a ser por más tiempo. Entonces de nosotros depende que podamos desarrollarlo en menor tiempo. Y finalmente, en el último nivel, las personas que ya se identificaron y que desarrollan la enfermedad
en cuarentena sanitaria obligatoria. Y evidentemente eso nos va a llevar a aplicar todo un conjunto de acciones y de procesos que van a permitir que volvamos a una situación de control del virus. Ello evidentemente va a terminar con que estas medidas del modo de vivir el coronavirus van a tener que ser incorporadas a nuestro modo de vida, a nuestras actividades diarias, y ya en adelante eso será algo permanente. No olvidemos estas medidas de aislamiento, cuarentena voluntaria y el modo coronavirus de vivir, que son, reitero, distanciamiento social, 2 metros por lo menos, lavado de manos permanente y el uso de la mascarilla fuera de la casa. Y finalmente, entonces tenemos la aplicación de esta pirámide de prevención. Se da las gracias a todos los usuarios y estaremos desarrollando otros videos de difusión de prevención del coronavirus o COVID-19. Muy agradecido.